Al centro iba el Creador y Caín, y a los lados Adán y su compañera. Cuánta felicidad experimentaban en esos pasos. Estaban completos. Caín, conquistado por el afecto del Padre Eterno, le mostró sus animales de estimación y su pequeño jardín cargado de lindas flores. Cómo estaba encantado de verlos coloridos en aquella noche deshecha por el brillo del Creador. Cómo bajo la luz del día parecía hasta como si el mismo sol hubiese bajado a ellos. Al pensar en el sol, Caín, cómo lo amaba mucho, comenzó a hablar sobre él diciendo, como él es bello y bueno. Cuando él se va, no obstante, deja en sus lágrimas de sangre un sentimiento de tristeza y temor. Todo desaparece en su ausencia. Los animales, el jardín, hasta los pajarillos silencian sus cantos. Pero basta él decir que va a aparecer, y todo se llena de encanto. La naturaleza se despierta de su mansedumbre, pareciendo todavía temer a las tinieblas, mas cuando las ve huir, permanece alerta y canta. Los animales, los pajarillos, el jardín, todo vuelve a un feliz vivir, mas esta felicidad siempre acaba. Después de hablar estas palabras, Caín mirando al Creador indagó curioso: Papá siempre dice que fuiste tú quien creó al sol, ¿es verdad? Con una sonrisa de sinceridad, Dios le contestó que sí. Cuando tú le hiciste en el principio, continuó Caín, ¿él ya huía hacia el poniente? Él nunca huye, respondió el Eterno. Es el mundo quien huye de él. Él está triste con esa ingratitud. ¿Pero cómo?, preguntó Caín, contemplando curioso su faz de luz. Con palabras cariñosas, Dios comenzó a contarle la historia de Lucifer que, en su ingratitud, desterró de sus ojos y de los ojos de una multiplicidad de criaturas el brillo de su faz, el sol verdadero. Después de actuar así, engañó a muchos diciendo que el sol era quien huía de ellos. Con su astucia, continuó el Creador, el ángel rebelde procuró arrastrar al ser humano hacia las tinieblas y lo consiguió. El sol, en aquel día, lloró tantas lágrimas de sangre que bañó todo el cielo. En su último suspiro de luz, sin embargo, él le prometió al mundo ya arrebatado por las tinieblas volver un día a brillar para siempre, llenando todo su seno de vida. Después de decirle estas palabras, el Eterno, mirando a aquel joven con expresión de tristeza en los ojos, concluyó diciendo: Hoy el ángel rebelde promete a sus seguidores que irá con su fuerza a detener el sol, pero él jamás conseguirá realizar ese plan, pues no posee el lazo que podría detenerlo, el amor. Cabizbajo, Caín oyó de los labios del Creador esa historia de promesas, la cual ya se había cansado de oír de sus padres. Esa historia no le daba placer, pues mostraba una noche larga de sacrificio sobre el altar y de un Salvador a perecer en dolor. En realidad, Caín no veía razones para todo eso. ¿Por qué no desterrar lejos el sufrimiento coloreando las tinieblas de luz? En un esfuerzo de conquistarlo, el Eterno con mucho amor miró a aquel joven insatisfecho y le dijo que solamente la sangre de su sacrificio podría hacer al sol brillar para siempre. En un reino de eterna felicidad y paz, no había otro camino para esa conquista. Por ello, debería ser paciente, descansando bajo su cuidado. Después de conversar por largo tiempo con Caín, en la tentativa de hacerlo reconocer su necedad de salvación, Yahweh
Volteándose hacia la pareja, comenzó a consolarlos con la promesa del nacimiento de otro hijo. 36 sacrificios más serían contados, y sus brazos envolverían al segundo hijo. Nacería también del dolor, mas traería en los ojos el brillo y el consuelo de la salvación. Su testimonio de fidelidad sería perpetuado por todas las generaciones, en el símbolo de un altar cubierto de sangre. Las semanas se iban pasando, trayendo a la pareja nuevas de alegrías y de tristezas, de un corazón lleno de vida a latir en el vientre de Eva, y de un vacío con olor de muerte a crecer en el corazón del joven Caín. Aunque él se había deslumbrado ante la manifestación de Dios, esa aparición en nada le cambió su manera arrogante de pensar sobre el sentido de la vida. Él no veía sentido en los sacrificios ofrecidos en el altar. En los días que siguieron a su encuentro con el Creador, él argumentaba con sus padres diciendo: «Si yo fuese poderoso como el Eterno, yo jamás me sometería al sacrificio para reconquistar el reino perdido. Él es fuerte y brilla como el sol. Él podría con una sola palabra expulsar todas las tinieblas, devolviéndonos el paraíso. ¿Para qué tanto sufrimiento?». Con ese argumento, Caín se suponía más sabio que el Creador. Quién sabe si, en un próximo encuentro, tendría oportunidad de aconsejarlo. De esa forma, el joven Caín se sumergía cada vez más en el abismo del orgullo y del egoísmo, lugar de ilusiones hacia donde se dirigía, pensando estar caminando hacia la victoria. ¿No había sido Lucifer junto con un tercio de las huestes celestiales atraídos por esa misma ilusión? El Dios bondadoso todavía no sellaría el destino de Caín, sin antes procurar de todas las formas salvarlo de la ruina eterna. Esa gracia inmerecida, fruto del divino amor, sería concedida a todo el ser humano que viniese a nacer en este mundo.